la hipoxia es un todo. Todo va a depender básicamente del tiempo de exposición, la dosis hipóxica que vamos a implementar en el paciente y así mismo vamos a ver los resultados. Hola Melchor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Buenos días. Bueno, Melchor, para quien no te conozca, cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas y en qué tipo de pacientes, personas trabajas actualmente. Mi nombre es Melchor Rivera, soy de Panamá, soy especialista en geriatría, ya con casi 9 años de experiencia, y también tengo formación en longevidad y anti-aging. Y pues básicamente los pacientes que yo atiendo son personas mayores. En el camino sí he atendido hijos de pacientes que les gusta el abordaje de la geriatría, porque la geriatría es muy integral, abarca bastante, y pues tratando de sembrar la idea aquí de la longevidad desde el punto de vista de aplicar intervenciones con evidencia para tener un envejecimiento exitoso. Y bueno, a lo que nos acontece hoy en esta charla, porque al final es una charla, para que te conozca un poquito más sobre la hipoxia intermitente, ¿cuándo y por qué, ¿no?, decides empezar a trabajar con la hipoxia intermitente en tu día a día? Ya hace un año creo que nos conocimos en un curso de calorimetría indirecta y hipoxia intermitente que organizó el doctor Iván Ibáñez, recuerdo bien, y fue una casualidad. Yo creo que casi todos los que estamos en hipoxia la conocimos por casualidad, sobre todo porque uno ve la teoría, que es bastante fascinante, que es una técnica que ya se inicia en Unión Soviética ya hace bastante tiempo y que era muy hermética, muy secreta. Creo que también hasta a la actualidad pues hace falta un poco más de visibilidad, pero creo que sí se puede lograr. Y me llamó mucho la atención, sobre todo porque sí he visto los cambios aplicados a la práctica clínica. Lo que ves en la teoría, por ejemplo, lo que ves en los artículos, ¿no? Y luego cuando pasamos al módulo de hipoxia, mucho más interesante, pero cuando tú te metes a PubMed, yo que tengo formación clínica, uno siempre trata de buscar la medicina basada en la evidencia. Tú te puedes meter a PubMed y hay más de 6.000 artículos sobre hipoxia intermitente, o sea que sí hay evidencia, ¿no? Porque sí, dentro del mundo médico, pues hay mucha gente que piensa que longevidad es una pseudociencia, por ejemplo, pues es una disciplina joven, pero la idea es tratar de implementar estrategias que sí tengan evidencia, y creo que la hipoxia tiene un peso tremendo y una robustez con evidencia pues fenomenal. Y aunque, como casi todo, ¿no?, es por casualidad, o te encuentras de repente algo y te tropiezas con él y empiezas a investigar. Tú, en este año de trabajo con hipoxia intermitente, y además puedo decir que muy aplicado, ¿no?, y en muchos contextos que veremos ahora, ¿tú qué necesidad concreta crees que has podido cubrir, ¿no?, con la introducción de Mitovit? Mira que es muy interesante porque los pacientes sí me preguntan ¿para qué puedo utilizar la hipoxia? Y yo diría que para todo, porque hay un montón de protocolos. Tú has sido básicamente mi maestro en este camino de la hipoxia todo este año, y ciertamente hay protocolos para todo. Sí hay contraindicaciones, ciertamente, pero sí yo le explico a las personas y a los pacientes que si nosotros tenemos memoria hipóxica desde que estamos en el vientre materno, y la hipoxia inicia la vida, pues la hipoxia sirve para todo, desde el performance físico, regulación del sistema nervioso autónomo, el parasimpático, diferentes tipos de objetivos y enfermedades metabólicas, y es un mundo, la verdad. Así que sí, es una intervención sumamente completa. Sí, multidisciplinar. Me ha gustado lo que has dicho, que sirve para todo, porque bueno, tú sabes que no estamos aquí para hablar de mí, pero sí para hablar un poco de la hipoxia, y claro, son muchos años en el mundo de la hipoxia, y al inicio si me hubieras preguntado hace 10 años, 9 años, te hubiera dicho, ¿sirve para todo? Mal, error. Y recuerdo que a ti te comentaba, me acuerdo, digo, empieza con estrés, sueño, ansiedad, para eso, un foco, no, pero bueno, en la mente abierta, eres y además, que no es que aprendas rápido, es que ya vienes con ello, ¿no? Yo sé que introdujiste Mitovit en tu proyecto, pero realmente, ahora te voy a decir, ¿qué esperabas de este dispositivo? Y cuéntanos, creo que no te lo he preguntado nunca, si eras escéptico en algo sobre Mitovit. Mira que sí era un poquito escéptico.
porque yo pensaba, bueno, no todas las personas van a responder, por ejemplo. Pero ya con el tiempo sí aprendí que en la medida que uno va evaluando, sobre todo con el test inicial, ya tú puedes ir dosificando la necesidad de cada persona. Yo cuando traje el Mitovid a mi clínica, a mi consultorio, pues yo decía, bueno, no voy a arrancar formalmente al mercado con la hipoxia hasta que tenga 100 sesiones o un poquito más. Y créeme que en la segunda semana con personas que me decían los beneficios, incluso hasta desde la primera sesión, ya quedé totalmente convencido de que sí tiene evidencia y sí tiene resultados. Una pregunta que, mira, nunca te la había hecho, pero aprovecho, ¿no? En este caso. En sí, si nos puedes decir qué es lo que más te ha sorprendido, ¿no? en un año de lo que es el uso y demás, y también, a su vez, si comparas con otras herramientas que tienes, que todas son complementarias, por supuesto, eso es coadyuvante, por supuesto, pero ¿dónde crees que puede marcar la diferencia real? Mira, Mitovid, hipoxia intermitente marca la diferencia real, ciertamente, pero en cuanto al equipo, Mitovid marca la diferencia real en esa capacidad de exactitud, reproducibilidad que tiene y sobre todo control. Porque sí, con los ciclos es un poco más automático, me siento más apoyado con una máquina que básicamente es inteligente y que nos ayuda también a que el paciente progrese en las terapias. Perfecto. Bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Que la realidad, ¿no? En el día a día, ¿cómo integras Mitovid, ¿no? ¿En qué perfiles lo usas más? También, ¿en qué objetivo? Mira, lo integro en el día a día, sobre todo en personas de mediana edad que buscan mejorar su condición física. Estoy teniendo también mucha gente que está buscando mejorar la calidad del sueño y se ha logrado incluso disminuir. Por ejemplo, tengo una paciente, por ejemplo, que tomaba quetiapina, alprazolam, y ya por lo menos ya no toma alprazolam y está reduciendo la quetiapina y duerme mucho mejor. Y regulando básicamente el parasimpático, y tú se lo demuestras al paciente porque tienes un registro, una gráfica, tienes datos, y obviamente lo que no se mide tú no puedes darle seguimiento, ¿no? Entonces es bastante bonito. También en el caso de personas que buscan longevidad, vitalidad, pues hay protocolos, porque sí, la hipoxia te da la vida, ¿no? Te da esa entrega de más oxígeno a los tejidos, más vascularidad, por ejemplo, mejora la condición cardiopulmonar y eso también te da energía, la gente se siente mejor, se siente contenta, produce más también y rinde más. Me ha llamado la atención mucho la frase, ¿no? La hipoxia te da la vida. O sea, que y los médicos sobre todo, ¿no? Cuando a veces sin conocimiento de este tipo de entrenamiento, de terapia, ¿no? Te dicen, la hipoxia, quieto. ¿Dónde? ¿Cómo hipoxia? Sí, mira que casualmente a un par de colegas, sí, por ejemplo, a uno cuando traje la Mitovid inicialmente, y que, oye, ¿no te da miedo eso? Pero es que ¿cómo no te va a dar miedo? Tú estabas esquiando hace una semana a tanta altura y estás aquí, ¿verdad? Pero esto es algo con pulsos, no es algo sostenido, no es una hipoxia crónica, no es que el paciente va a estar en hipoxemia sostenida, entonces es algo bastante controlado. Ya cuando uno va pues haciendo docencia, pues ya la gente se interesa. Y si ahora te pregunto a nivel de negocio, digamos, si me puedes contar una sesión típica de hipoxia, pero, o sea, de uso, y también si le ves esa utilidad a nivel de negocio, ¿no? De desgaste, de trabajo, de un poco de cómo lo utilizas en esa parte, ya no la clínica. Mira que es bastante rentable en el sentido de que es práctico, porque digo, sabes que en el test en la primera prueba de hipoxia uno tiene que estar allí los 45 minutos con el paciente, vigilando respuestas, también obviamente tranquilizando al paciente, porque mucha gente tiene miedo o mucha gente piensa que va a estar claustrofóbica porque a veces lo asocian con cámara hiperbárica, que es otra cosa totalmente diferente y ya una orientación. Pero el Mitovid me permite moverme entre pacientes, la versatilidad de que la máquina está haciendo su trabajo, e incluso el monitor se puede conectar a la pantalla del televisor y yo voy viendo cómo va la sesión de hipoxia mientras estoy haciendo otras cosas. Entonces es un equipo que en verdad te da esa versatilidad en la consulta, y aparte de eso, pues
no ocupa gran espacio, ¿no? Que eso es importante también al momento de rentabilizar el espacio. Perfecto. Sí, sí. Es un poco, la verdad que realmente, que es lo que nosotros intentamos comentaros, ¿no? No vamos a, como tenemos ahí puesto, ¿no? Me acuerdo de la conversación. Mejora tu sistema nervioso desde la primera sesión. Y uno dice, ¿por qué me está vendiendo ya el crecepelo? O no, a ti ni a mí no hace falta, menos mal. Pero realmente es lo que dices, ¿no? Lo hace automático y se ve y lo puedes demostrar al paciente, ¿no? Como el sistema nervioso pues, se regula y demás. ¿Qué te parece, Melchor, si vamos a varios casos que nos puedas explicar? Dejamos la guinda para el final porque maravilloso. Me gustaría, vamos a ver un caso de longevidad, algo que no sé, que has tenido así algún caso. ¿Qué tipo de cambios ves más claros tras sesiones y qué perfil se puede beneficiar más, ¿no? Personas activas, fatigados, aparentemente sana, ya que has tenido experiencia, ¿no? De personas que quieren ir al Everest, fíjate, o personas que están trabajando o entrenando para un maratón, o personas que simplemente quieren longevidad funcional, ¿no? Vivir mejor. ¿Cómo lo ves ahí? Si pudieras resumirlo, ¿no? Un poquito sobre longevidad. Sí, es bastante heterogéneo y es bastante bonito porque cada paciente busca su objetivo. Tengo personas de más de 70 años que están en hipoxia, por ejemplo, y que la mayoría del objetivo de estos pacientes, de estas personas, es mejorar la calidad del sueño, porque hay bastante problemas de sueño en la persona mayor, sobre todo cuando se adecuan mucho a medicamentos, o se acostumbra mucho a medicamentos, sobre todo hipnóticos, ¿no? Incluso ansiolíticos. Pero aparte de eso, aparte de referir que tienen una mejor consolidación del sueño, pues también refieren más energía, y concomitante a eso, sí, varias han iniciado entrenamiento físico y se sienten mucho mejor. O sea, que sí han ganado estatus performance. En el caso, pues, de preacondicionamiento hipóxico a la altura, también experiencias bonitas, sobre todo para preparar a las personas que viajan a una altura y no están acostumbradas y tienen esa asesoría. La parte también de que incidentalmente sí me han contado, pues, los varones que pueden mejorar la potencia sexual, pues sí, porque... Ahí voy a ir después. Podemos hablarlo porque sí hay, con la hipoxia sabemos que se estimulan varias vías intracelulares y una de ellas es la liberación de óxido nítrico, y el óxido nítrico tiene que ver mucho con la erección masculina, y sí me han reportado mejoría en ese aspecto. No es que obviamente es la panacea, pero si aumenta rendimiento, entrega de oxígeno y vascularidad, pues sí podemos tener ese beneficio agregado. Y también una mejor lucidez mental me han reportado. Es maravilloso, es el concepto de longevidad funcional, ¿no? Que al final, para no pisotear este concepto de longevidad que parece que está cada vez más pisoteado, pues hay que poner un apellido que es el día a día, ¿no? Sí, el día a día. Sí, un día me contabas, ¿no? Que no es vivir más, sino vivir mejor todo lo que se pueda, claro que sí. Exacto, exactamente. Si te hago una pregunta ya a nivel como médico, y es que es controversial a veces por todos muchos productos que hay. ¿Tú crees que la hipoxia intermitente con Mitovid es más un efecto vascular, como comentabas ahora, óxido nítrico, etcétera, potencia sexual, o es mitocondrial vascular o del sistema nervioso? Pues depende de la dosis. Depende de la dosis y el estímulo, podemos tener respuesta, pero como te decía al inicio, pues la hipoxia es un todo. Todo va a depender básicamente del tiempo de exposición, la dosis hipóxica que vamos a implementar en el paciente, y así mismo vamos a ver los resultados. Maravilloso. No, son cosas que muchas veces preguntan, ¿no? Pero ¿cómo va a valer para tocar? Depende de la dosis, igual que el ejercicio físico, ¿no? El semimétrico, el físico y demás. Y ya, bueno, tampoco para quitarte mucho más tiempo, porque yo sé que allí hay diferencia horaria y tienes ya que empezar a trabajar, pero hay un caso que a mí me ha impactado, a ti también, lo sé, nos ha impactado mucho. Es sobre el COVID persistente, ¿no? En una persona, cuéntanoslo tú, ¿no? El caso de COVID persistente. Si quieres, te comparto pantalla, porque sí vale la pena que vean las imágenes. Vamos a ver. Sí, cuéntanos un poco la historia, ¿no? ¿Qué síntomas tenía antes? ¿Qué es lo que había hecho? Pero es que, son casos que te ponen la piel de gallina, ¿verdad? Este caso es muy bonito porque este caso básicamente es de una persona joven de 22 años que en diciembre del 2025 sí tuvo un COVID, pero sobreinfectado con micoplasma. Esta imagen es del 2 de diciembre, es una tomografía de tórax de alta resolución. Ya a finales
llega a Panamá a principios de enero y se inicia las sesiones de hipoxia intermitente, 3 sesiones semanales, ¿ok? Yo siempre en este caso pues hacemos una espirometría y vemos los volúmenes pulmonares acá, ¿verdad? Que no llegan al área de la normalidad, que es el área sombreada en gris. Esta espirometría es antes de las sesiones de hipoxia. Se dan 3 sesiones de hipoxia semanal por 3 semanas por motivos de viaje, porque la chica sí tenía que viajar. Y ya luego de esas 3 semanas se hace una espirometría y si ven la diferencia es fabulosa. El control también tomográfico está limpio. Sabemos que con COVID el control de imágenes sí puede demorar un poquito en mejorar, y los expertos en neumología pues que les he enseñado pues esta tomografía y esta espirometría pues sí se han quedado boquiabiertos porque es bastante significativo. Y si comparamos, por ejemplo, imagen con espirometría pre-hipoxia y post-hipoxia, pues es fenomenal, con una mejoría en los volúmenes pulmonares que deja mucho que decir y obviamente que sí plasma la evidencia en el caso de hipoxia intermitente y COVID, ¿no? Pero ya sabemos que con COVID sí se ha utilizado hipoxia intermitente previamente en otras latitudes. Pero esta experiencia fue bonita porque con pocas sesiones, 9 sesiones, tú logras una diferencia funcional. Sí sabemos que de repente la persona joven puede recuperar la parte de imágenes, pero esto fue muy acelerado para mi concepto y obviamente también la parte funcional fue potenciada brutalmente. Sí, ¿no? El primer día que te dijo, ¿no? Cuando fue del sueño, ¿no? Hacía tiempo que no dormía así. Sí, la verdad que creo que el 100% de las personas que usan hipoxia el primer día duermen como bebés. Duermen súper bien. Sí. Sabemos, como tú bien decías al inicio, ¿no? de esta charla, que buscas evidencia, si había mucha evidencia en COVID, ¿no? Pero siempre, COVID persistente, pero siempre te queda la duda sobre todo de que no vaya a pasar nada mientras haces estas sesiones, ¿no? Y ahí tenías ese cuidado, ¿no? Pero ¿qué te aportó en ese caso Mitovid, ¿no? Para estos casos tan específicos, tan especiales? No, para estos casos mucha más confianza y respaldo, sobre todo porque es como tú dices, ¿no? Al inicio piensas de que, bueno, COVID, esto se cansa fácil la persona, y de hecho sí se cansaba fácil, y ya después en la prueba la persona va ganando confianza porque ve que tolera la sesión y que no es algo que la va a asfixiar. Pero ya cuando ves los resultados, pues es una alegría tremenda, sobre todo dar ese beneficio al paciente. Maravilloso. Y ya para terminar, la pregunta: si un profesional, ¿vale?, está dudando de incorporar un dispositivo como de hipoxia intermitente, ¿no?, como Mitovid en este caso, si pudiera resumirlo, ¿qué le dirías a ese profesional? Mira, yo pienso que se lo podría resumir en que la hipoxia intermitente y sobre todo el Mitovid es la herramienta más precisa para potenciar las células de manera fisiológica y eficiente. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Melchor, y te voy a invitar, cuando tengamos otros 3 casos de éxito tan maravillosos, volvemos a charlar, si te parece. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias.